Todos los partidos. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema súper interesante, que es el tema de turismo sostenible. Ya en alguna clase anterior ya hablamos al respecto y ahora vamos a continuar mencionando sobre este tema. Voy a abrir la pantalla. Y el día de hoy vamos a empezar a conversar sobre quién es nuestro, un momento por favor, voy a abrir la pantalla, creo que no pude compartir. Sí, todavía no vemos nada, mi Okay. querida Nelly. Me avisas por favor. ¿Ya? Un momentito. Voy a intentarlo de nuevo. Ahí sí podemos ver, ¿verdad? Perfecto, excelente. Muy bien, y vamos a empezar sobre quién es nuestro usuario, ¿no es cierto? ¿Quién es el turista que le interesa acceder a lo que es el turismo responsable o el turismo sostenible? Ya vamos a encontrar en la semántica cuál es la diferencia entre estos dos términos. Así que hoy vamos a conversar, primero localizarnos en los pies de nuestro turista, de a quién le interesa acceder a las empresas de turismo sostenible. Y ese es un turista que busca justamente espacios, localidades, actividades que sean sostenibles. El turista responsable, para poder actuar como tal, es aquella persona que requiere orientación y capacitación para lograr mantener el equilibrio de sostenibilidad en los espacios a los cuales él visita, a los cuales él accede. Recordemos que el equilibrio de sostenibilidad está dado por tres ámbitos, por tres grandes categorías, grandes grupos, grandes fases, que son el aspecto económico, por supuesto, porque el turista sabe que está accediendo a empresas, a organizaciones que tienen que sobrevivir y por lo tanto el aspecto económico es sumamente importante. El segundo aspecto, el segundo ámbito de la sostenibilidad es el tema social, el tema de la responsabilidad con el entorno en el cual se encuentra tanto la localidad, el local turístico, cuanto el turista accede a esa sociedad. Y el tercer gran ámbito es el ambiental, en donde el respeto a la naturaleza, el respeto al entorno en el cual se hallan, en donde se realiza la actividad turística, debe ser lo más respetuosa posible. Ese turista requiere orientación, saber qué hacer, cómo comportarse, con qué puede actuar, cómo retornar de una manera positiva a su lugar de origen y llevar una buena anécdota, un buen mensaje, una buena vivencia, sobre todo desde el punto de vista sostenible. Entonces vamos aquí a diferenciar entre lo que es sostenible y lo que es responsable. Sostenible, por supuesto, esto desde 1987, el término de sostenibilidad está ya en el ámbito de todos los países. ¿Por qué? Porque se acuñó en una de las sesiones de la ONU, ¿no es cierto? En donde habla de sostenible aquel equilibrio entre las necesidades y los deseos de las personas y la conservación en el largo plazo del entorno y los recursos. De alguna manera, la sostenibilidad nos obliga a que nuestras acciones permitan que las futuras generaciones puedan tener las mismas posibilidades que nosotros tenemos el día de hoy. Es decir, si nosotros el día de hoy estamos utilizando un recurso natural, por ejemplo el agua, debemos dejarle lo más viable y sana posible para que las futuras generaciones también puedan disfrutar de esa agua en las mismas condiciones que nosotros lo estamos haciendo el día de hoy. Ese es un gran reto para la humanidad que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y todos los elementos de las diferentes naciones para lo que se llama la conservación a largo plazo.
el respeto a la naturaleza. Todo esto se debe a que el ser humano ha sido un depredador constante de nuestro planeta. Y como todos sabemos, estamos un poco enfermos, necesitamos realizar acciones que logren esa sostenibilidad de nuestro planeta. ¿Y qué es responsable? Responsable, en cambio, es el compromiso. Es sí, Raúl, ¿me dijiste algo? Mis estimados, por favor me confirman número 1 si se escucha bien, por favor. Freddy, David, ¿me tiene alguna novedad? ¿Se escucha bien, por favor? Número 1 por chat, tenga la bondad. Sí, se escucha perfectamente. Mil disculpas, mi querida Eli. No hay Continúa. ningún problema. Qué bueno que todos nos podemos escuchar bien. Entonces, estamos hablando de qué es ser responsable. Y ser responsable es comprometerse, es tener el compromiso con el entorno. El turista responsable espera que su viaje tenga un impacto positivo, no negativo como muchas veces sucede, ¿no es cierto? Un impacto positivo sobre las comunidades locales, es decir, donde él se dirige, sobre los animales, sobre el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, lo sostenible es el equilibrio en el cual se hallan o a la cual se dirigen las empresas y las personas. Responsable es el compromiso que cada uno adquiere para que ese impacto en el turismo sea lo más positivo posible. Por eso es que esta primera parte de la conversación se refiere al turista. No a después, en la segunda parte, vamos a hablar de las empresas. Este momento vamos a hablar del turista responsable. ¿Tú te has preguntado en algún momento cómo viajas? ¿Cuál es el impacto y las consecuencias que tú tienes en tus viajes? ¿Quieres escribirme en el chat alguna opinión si te has preguntado cómo podrías viajar de una manera más ética o más responsable? ¿Quieres respondernos alguna de estas preguntas? ¿Alguien se atreve? No, todavía creo que no. Hemos estado calladitos. ¿Cómo viajas? Es decir, ¿qué medios de transporte utilizas? ¿Cuánta gasolina? No tengo micrófono, dice Verónica. ¿Nos puedes escribir en el chat? No hay ningún problema. ¿Cómo viajas? ¿Cuánta gasolina utilizas? ¿Qué medios de transporte este, son más adecuados para tu viaje? ¿Viajas con muchas maletas? ¿Llevas las cosas desde la ciudad hacia el lugar de destino, a donde tú vas? ¿Cuál es el impacto que tienes cuando llegas a ese lugar? ¿Qué haces en el lugar donde realizas tu turismo, tus viajes, etcétera? Todo eso son las preguntas. Cuando viajo, nos dice Mariuxi, lo hago en transporte público y una sola maleta, solo no es lo necesario. ¿Por qué, Mariuxi, haces eso? ¿Por qué escoges un transporte público y solamente una maleta para viajar más ligero, no? Verónica dice, voy en auto en gasolina, en avión también, y todos afectamos de alguna manera. Tú sabes que a través de la medición de la huella de carbono, tú puedes saber para poder medir cuál es el calentamiento global, se utiliza una unidad de medida, que son las emisiones de ácido, anhídrido carbónico, de CO2, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú viajas en un auto o viajas en avión, de cualquier manera, tú puedes ir midiendo cuál es tu huella de carbono, es decir, cuánto de los recursos naturales estás utilizando en tu viaje. Y entonces la intención sería que esa huella de carbono pueda disminuir en cada viaje que tú haces. Esa es una de las alternativas para el turista responsable, saber cómo disminuir su huella de carbono, ¿sí? Ya que me han respondido de transporte. Cuando el viajero llega a su lugar de destino, hay unos no que son muy contundentes y que deberíamos tomarlos en cuenta. Primero, no al trabajo infantil. ¿Qué significa? Que los niños tienen unos derechos, como todos nosotros sabemos. Los niños tienen derecho a la educación,
a jugar, a tener una familia estable, a tener un hogar estable. Si tú encuentras a un niño que está pidiendo caridad o que te pide caramelos, tú realmente no le estás ayudando al niño cuando le das algo. Le estás ayudando a las mafias que están atrás de ese niño. El trabajo infantil no debe realizarse. Por lo tanto, una persona que sea responsable no puede abonar a que se desarrolle más el trabajo infantil. Recuerda que atrás de cada manito infantil que te extiende para pedir algo, hay una mafia que le está utilizando a ese niño. A veces son sus propios familiares, pero otras veces son personas desconocidas que utilizan a los niños para generarte esa conciencia humana y personal que tienes y motivarte a que les entregues algo a esos niños. Esos niños no utilizan para su bienestar. Ese dinero o esos objetos los entregan a estas personas que ellos son los que utilizan. Adicionalmente a eso, hay familias que dicen, no, yo prefiero que mi hijo esté trabajando antes que esté estudiando. Entonces eso es ir en contra de un derecho básico de la niñez. El niño debe estar en un entorno lo más favorable posible. Entonces nosotros como turistas tenemos la responsabilidad de acudir a un espacio y decir no al trabajo infantil, no abonar a ese trabajo infantil, dejar que los niños crezcan como deben hacerlo en un entorno adecuado. Mientras más entregues a los niños un recurso, una moneda, un caramelo, cualquier cosa, las personas mayores, que son las que utilizan a los niños, se van a ver más favorecidas y van a pedir que trabajen más todavía. O sea, estás abonando a la explotación infantil. En segundo lugar, no al abuso animal. Por supuesto, en el lugar al cual vas, uno debe respetar la idiosincrasia y la cultura a la cual se está dirigiendo. eh, a algunas personas no les gustará algunos animales, no por eso tienen derecho ni a matarles, ni a sacrificarles, ni nada. Hay que respetar, hay que aprender a convivir con los animales y con el entorno con el cual estamos. No al vestido irrespetuoso. Eso no significa, o sea, significa que uno debe ir a un lugar y respetar la forma de vestir de aquella cultura, de aquella comunidad en donde está localizada la actividad turística. Tampoco significa que uno deba tratar de asumir una característica que no le corresponde ni que conoce, cómo se utiliza el vestido, la vestimenta en tales sectores. A algunos les parecerá demasiado excesiva o no en algunos gustos, pero esa es su forma de vestir y de ser. Por lo tanto, uno debe respetar la forma de actuar en el entorno y en la cultura a la cual se dirige. No fomentar el uso indebido de animales y especies que estén en peligro de extinción. Ya hablamos de que nuestro planeta está enfermo. Nosotros no podemos, como turistas responsables, el turista responsable no puede fomentar a que las especies en peligro de extinción sigan desapareciendo. Es, no. Y nosotros como turistas debemos ser claros en aquellos aspectos. No respetar la cultura e intimidad. Eso el turista responsable debe respetar, ¿no es cierto? El irrespeto a la cultura no está bien. Nosotros como turistas debemos aprender cuáles son las características de la cultura a la cual nos estamos dirigiendo y respetarla. No podemos crear cuadros de valores desde nuestra idiosincrasia y desde nuestro pensamiento. Existen muchísimos casos que nosotros los vamos viendo cuando trabajamos con empresas de turismo, en las cuales, por ejemplo, el turista considera que si en una cultura, una familia, un hombre tiene varias mujeres, puede hacer lo mismo, es decir, abusar de varias mujeres en la zona a la cual va. Cuando no comprende que tal vez la cultura
de varias mujeres es una cultura de protección a las personas de la comunidad en la cual viven. Y por lo tanto no es un tema de utilización a las personas. Nosotros nos topamos con varias acciones, por eso este pequeño listado de los no del viajero son consecuencia de la experiencia de ver cómo el turista llega a los lugares de acogida e irrespeta y trata de hacer o abusar desde su punto de vista sin comprender ni conocer la idiosincrasia, la cosmovisión que existe en los locales, en las localidades a las cuales asiste. Así que estos no son solamente algunos de aquellos fuertes no que el turista responsable debe analizar, comprender, adoptar y aplicar cuando asiste a un sitio turístico. ¿Alguien quiere decirme algún otro no que debería tener un viajero? ¿Alguien quiere escribirme en el chat algún no que debería tener un viajero? Bueno, cuando se acuerden de alguno de esos, yo espero que esta clase sea un poco interactiva, no sea monólogo, sino que participemos, no contaminar. Muy bien, ese es una muy buena, un buen no. Gracias por decirlo, Steven. No contaminar, tratar. Muchas veces encontramos en los sitios cantidad de basura. Exacto, no al desperdicio de alimentos. Encontramos un montón de basura y decimos, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con el turista? ¿Por qué no pone si quieren los basureros? Tú sabes que en algunas partes, como en las Islas Galápagos, la basura que tú llevas tienes que recoger y tienes que regresarte con ella. No puedes dejar en los espacios. Eso es parte del turismo responsable. No al desperdicio de alimentos, eso es verdad. Peor todavía dejarlos regados por cualquier parte porque podrías estar afectando a la salud del sector en el cual estás. No alterar la fauna y la flora endémica, por supuesto. Eso es parte del cuidado a los que están en peligro de extinción. Excelente, muchísimas gracias por sus aportes. Pero sí tenemos unos sí que los vamos a conversar este momento. Los sí del turista responsable tiene que ver con abrazar las culturas y tradiciones ajenas, tratar de comprenderlas, de vivirlas, no sé si de experimentarlas en algunos casos, pero sí de respetarlas. Respetarlas, tratar de comprenderlas, es muy simpático, muy interesante poder mirar cómo en las diferentes comunidades cuál es el significado de cada uno de los aspectos que ellos están utilizando, porque no son temas que se inventan de la noche a la mañana, son temas tradicionales que vienen de la sabiduría ancestral que tienen cada uno de las comunidades, vienen de todo ese bagaje histórico que ha pasado de generación en generación y que le permite a la comunidad tener su propia identidad. Entonces, abrazar, respetar esas culturas, eso es parte de los sí del viajero responsable. En segundo lugar, respetar los derechos humanos. He dado algunos ejemplos, tanto en los niños cuanto en el uso de ciertas prácticas que con cuadros de valores distintos pueden estar afectando a las comunidades. Entonces, primero debemos entender cuáles son los derechos humanos para poder respetarlos en las localidades en las cuales nos encontramos haciendo turismo. Ayudar a conservar el entorno natural. Muchas veces hay personas que recogen una piedrita, que cortan una flor, que sacan una plantita, que sacan la piedra de la roca. Estamos afectando. Imagínate si es que a ese lugar no llega solo una persona, llegan cientos, miles de personas y cada uno hace una actividad de esas. Va a dejar como lo han hecho devastado, ¿no es cierto? En ayudar a conservar el entorno natural existen muy buenas prácticas aquí en nuestro país,
obviamente luego de que han sido afectados, voy a dar un ejemplo, las camaroneras en varias provincias, cantones de nuestra costa, de la costa ecuatoriana, pues se construyen a partir de la destrucción del manglar. Y cuando el manglar se destruye, ya no hay cómo volver a recuperarlo. En el manglar existe una biodiversidad sumamente compleja e importante para el equilibrio de las zonas costeras. Pero una vez que el ser humano ha llegado allá y afecta para construir una camaronera y después se acaba la producción y simplemente se queda ahí. Es decir, ya no sirve para nada, ya ni siquiera sirve para producir camarón. Es un hueco que está ahí sin ser utilizado. Entonces hay varias prácticas que muchas de ellas nosotros como asesores empresariales apoyamos a que puedan ser analizadas en proyectos de desarrollo. eh, Han sido recuperadas a través de la plantación de ciertas especies vegetales en las paredes de la piscina y nuevamente se logra producir un camarón más orgánico, ya no tan artificial como cuando se inició esa depredación de la que estoy hablando. Y se logran recuperar entonces piscinas camaroneras para un mejor uso, ¿no? La reutilización lo más amigable posible con el ambiente. Ya sabemos que nunca se va a recuperar el manglar, por más que lo trates de plantar, eso no es posible. Entonces se trata de dar espacios más adecuados a ese lugar en donde las personas le afectaron. Reducir residuos. Ya sabemos también que el mundo está lleno de plástico, ¿no? Se han encontrado microplásticos hasta en las nieves más altas en el Himalaya. Se han encontrado residuos plásticos, es decir, el planeta está lleno y ya no los puedes ver a simple vista. Ya necesitas verlos a través de microscopio y ver cómo estos residuos que el turista ha dejado a lo largo de su camino van afectando, y también hasta ahora lo hacen. Mira, sal tú cerca de tu casa y vas a ver cómo los residuos siguen estando. Ahora mascarillas, diferentes recipientes botados, los propios gobiernos seccionales no tienen tratamientos adecuados para la basura, etcétera. Entonces, el turista responsable tiene que comprometerse a reducir los residuos, a no dejarlos botados, encontrar el espacio adecuado donde pueda utilizarse. En muchas partes, por ejemplo, en la provincia de Loja, es una de las provincias ejemplo en donde la basura se distribuye desde el domicilio mismo, desde el mismo lugar donde es utilizado, en dos, tres recipientes distintos. En otras ciudades es más difícil, pero las personas tratan de llevar eso adelante, ¿no? Contribuir al desarrollo económico y social de la localidad en la que estamos. Las personas que están en la localidad, alrededor de los espacios turísticos, están listas para atender al turista. Y el turista responsable llega a veces y dice, bueno, ¿y ahora cómo ayudo a las personas que hacen posible que este viaje sea maravilloso, que este viaje me genere anécdotas? Pues apoyándoles económicamente, comprando en la localidad. Eh, en, Logrando consumir los productos propios de la zona en la cual se encuentra la localidad turística, ¿no es cierto? Siendo respetuoso con la sociedad, amables con las personas. Eso es parte de la contribución del turista responsable al desarrollo económico y social. Para eso es importante que se informe, que sepa cuál es el destino al cual va a visitar, cuáles son las costumbres de la zona a la cual va a llegar, qué es lo que se espera del turista, qué puede conocer, qué no puede conocer. Como todos sabemos, existen áreas que son turísticas, hay otras áreas que son de conservación, hay otras áreas que son científicas, hay otras áreas que son de protección. Es decir,
conocer a qué destino vamos a llegar y cómo comportarnos en cada uno de ellos es parte de la información que un turista responsable debe realizar antes de iniciar su viaje. Por supuesto, conservar los recursos en general. No se diga el agua, la energía eléctrica. Eso es importante, no podemos desperdiciar, porque el agua es cada vez un recurso más escaso. El Ecuador ya dejó de ser un país azul, ojo, antes sí que lo era. Significa un país azul que tenía las cuencas hidrográficas, hidrológicas, todavía sanas y que podía abastecer al mundo, no solamente al país, porque el agua, la energía eléctrica no tienen frontera. La energía en general, sea eléctrica, eólica, geotérmica, etcétera, no tienen frontera, sino que traspasan las fronteras políticas y sirven para todo el planeta. Entonces, estamos llamados nosotros a conservar en nuestro camino de turistas a los recursos que están a nuestro alrededor. Y claro, entender al turismo como un derecho de todos. Todos tenemos derecho a nuestro descanso. Es parte de nuestra espiritualidad, ¿no es cierto? Es parte de encontrar el equilibrio interno, personal, cósmico, como lo quiera ver cada uno desde su manera. El viaje ayuda a la persona, al ser humano, a mirar otros horizontes, a renovarse, a traer sonrisas, a generar paz y alegría. Entonces, el turismo es una de las empresas, de las industrias más favorecedoras al ser humano como tal. Y aquí he traído un ejercicio que vamos a hacer entre las personas que están aquí. Y vamos a hacer unos grupitos de unas 6 o 7 personas. Y ustedes, por favor, van a analizar esta lámina que he traído. Si ustedes tienen otro dibujo en que también nos puedan exponer entre lo que es expectativa, o sea, qué es lo que el turista le venden, ¿no? ¿Qué es lo que le dicen que va a ver? ¿Qué es lo que está a la izquierda? Y realidad, qué es lo que se encuentra cuando efectivamente llega allá al destino. Pero la pregunta que ustedes van a responder en unos 5 minutos que vamos a hacer grupos de trabajo es, si es que, ¿cuál es mi próximo paso que yo como turista voy a hacer en mi lugar de destino? ¿Sí? Voy a anotarle para que no se olviden. ¿Cuál en el chat? ¿Cuál es mi próximo paso para mejorar mi estancia como turista responsable? Esa es la pregunta que vamos a resolver. Entonces, para eso les he traído esta lámina, pero si ustedes tienen otra, será fantástico. ¿Alguna pregunta antes de empezar este ejercicio? Muy bien, entonces voy a hacer los grupos este momento, voy a dejar de compartir y voy a hacer los grupos. No puedo ver los grupos por alguna razón. Ah. ¿Qué me contabas, mi querida? Perdón, Raúl, pero no veo aquí cómo armar los grupos. A ver, No veo. ahí revísale, por favor. No. No. No, tampoco. No, tal vez no vamos a poder hacerlo. Muy bien, lo vamos a hacer de otra manera a este ejercicio. Y vamos a compartir una pizarra en la cual
por favor les invito a que algunos de ustedes nos escriban ahí en la pizarra y nos digan qué, cómo te has encontrado en una realidad turística y qué es lo que tú podrías hacer para ser mucho más efectivo, ¿no? Para tener un mejoramiento como turista responsable. Entonces, abrir y colaborar. Me avisa si es que sí se ve. No es posible, no es posible, dice. No, no es posible tampoco hacer pantalla. No, tampoco, no, no, no. No nos queda más que conversar a través, abrir un ratito, sí, tienes razón. Los micrófonos están abiertos. Mi querida Eli, abajo sí me sale sala de grupos pequeños. Ah, ya le vi, muchas gracias. Sí sale. Vamos a hacer entonces unos grupos pequeños y vamos a resolver, perdón, listo. Por favor, ingresen a la sala y tenemos 5 minutos para que ustedes analicen y respondan, por favor, la pregunta que está expuesta. Pueden ingresar. Cintia, ¿no has entrado? Erika, Lisbeth, Freddy, por favor, únanse a su grupo. José Luis, Nelly, Pedro, por favor, únete a tu grupo. Catherine, Pamela, Lisbeth, ¿tienen algún problema para ingresar? José Luis, ¿algún problema para ingresar? Lisbeth, Pamela, Pedro, Freddy.
Muy bien, muchas gracias. Espero que haya sido interesante para ustedes. Así que empecemos a conversar con el grupo 1. Me parece que Cintia estaba en el grupo 1. ¿Quién de este grupo nos puede comentar? Podemos el micrófono, ¿no? Sí, Vamos sí, a está poner. activado. Sí. Ya está activado, Cintia. Pues si tienen alguna presentación, también la pueden compartir en pantalla. Cintia, sí tienes micrófono, puedes habilitarlo. Mi querida Cintia, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Ah, no le funciona. Dice. Ya. ¿Alguna otra persona del grupo número 1 que pueda conversarnos? Gabriela. Gabriela, por favor. Sí, ¿cómo está? Mi buenas noches. Hola, Gabriela. ¿Cómo está? Bueno, referente al turismo, yo entiendo que es algo determinado con el sector turístico. Puede ser hoteles, puede ser lugares donde las personas o los turistas puedan acogerse para poder disfrutar de, yo qué sé, de variedades de comidas, platos típicos, e inclusive de muchas cosas que en sí enfoca el turismo. ¿Y qué pensaron en tu grupo? ¿Cómo podrían mejorar la próxima vez que van a un local turístico? ¿Cómo podrían ser más responsables la próxima vez? Por ejemplo, como estamos en el tema de pandemia, pues deberíamos seguir usando las medidas de bioseguridad. No hay que dejarlos, seguir usando las mascarillas, seguir usando el alcohol. Muy bien. Aunque sabemos que el presidente declaró que ya no se podía usar las mascarillas, pero no hay que bajar la dejarlas guardia. porque la enfermedad sigue. Muy Entonces bien. sería un método que nosotros podíamos usar para poder hacer uso de aquellos lugares turísticos que uno quiera o esté ahí. Muy bien, excelente el grupo número 1. El grupo número 2 me parece que estaba Abigail. Alguien del grupo 2, por favor, que nos ayude analizando cómo ser mejores turistas la próxima vez. Adelante, Israel. ¿Puedo hablar? Sí, te escuchamos. Sí, ¿cómo está? Bueno, yo no estoy seguro de qué grupo era en sí exactamente. Creo que era el 3, no estoy seguro. Pero bueno, de parte de mi grupo, bueno, voy a hablar por mi grupo en general. Yo pienso que sería mejor los dispositivos, en este caso, cómo mejorar, como usted dice, es usar, tener el uso de los dispositivos electrónicos, porque en este caso se reduciría bastante el consumo de papel. La cosa es ya no generar residuos. Y en este caso podría ser, digamos, lo que son los pagos vía eléctricos, en este caso siempre los que son billetes, mapas, guías y cosas así. También el tema de no derrochar mucha energía, porque cuando nos alojamos en un hotel o alquilamos un departamento, no nos importa prácticamente el gasto de agua o de electricidad. Y para mí es bastante, la verdad. Muy bien. ¿Qué más puedo seguir o ya no? Sí, adelante, adelante, Israel. Como le decía, en el tema de minimizar la generación de residuos, al usar bueno, por lo general, muchos turistas hay que hacen residuos y lo que hacen es botar el papel a la calle prácticamente. Y, bueno, me pongo en ese grupo, ¿no? Lo que sería bueno en este caso es utilizar las botellas o las bolsas o botellas reutilizables, creo que es, Correcto. evitar lo que es los cubiertos, lo que son plásticos, porque al fin y al cabo el plástico en el medio ambiente toma años en dañarse prácticamente. Ujú. Creo que eso estaría de mi parte, la verdad. Bueno, y de parte Muy de mi bien, grupo que conversamos un excelente. chance. ¿Alguien del grupo 2 que nos pueda conversar? Puedes cerrar tu micrófono, Israel. Muchas gracias. En el caso, Abigail estaba en el grupo 2. Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Abigail? ¿Qué Bueno, pudieras usar en en tu nuestro grupo, grupo? lo que las ideas que publicaron en el chat los compañeros era el tema de utilizar las 3 R's, el reduce, recicla y Bien. reutiliza. Entonces me parece que es una de las ideas que en todo sitio turístico deberíamos utilizar. Otra compañera también decía el ejemplo de si llevamos agua, no llevemos en botellas, sino que llevemos en nuestros recipientes, las cuales podamos volver a utilizar los mismos recipientes, no generar como plástico. Muy bien. Y yo justamente iba a escribir, y ya se cerró en este caso el grupo, era lo que siempre he pensado, ¿no? Si llevas alguna cosa, sea plástico o lo que sea que lleves a algún lugar turístico, tienes que traerlo. Siempre llevar contigo una funda para que puedas colocar la basura o regresar con todo lo que te llevas al lugar turístico. Muy Esto. bien. Excelente, excelente. El grupo 3, si es que fue el de, me avisan, estaba Natalie. Natalie, ¿Israel estaba en tu grupo? Hola. Hola, ¿qué tal? Yo también estaba en el grupo 3, pero se cerró, había un problema con la conexión. Pero le indicaba a los compañeros sobre la pregunta que usted propuso. Bueno, en vez de tal vez, cuando hay los feriados, debería hacerse más publicidades sobre el turista, cómo debe cuidar el medio ambiente, debe hacerse, cómo debe reciclar la basura, porque hay veces, hay muchos turistas, muchos, que vamos a la playa, vamos a la costa, a la sierra, hablando aquí de Ecuador, y en vez de limpiar el medio ambiente, lo contaminamos más. Lo que no debería ser, deberíamos proteger nuestro medio ambiente porque son los pulmones de nuestro planeta. Ya sabemos que el turismo potencia, ayuda a las condiciones de vida de muchas personas que estamos viviendo en este momento del COVID, pero asimismo debemos proteger nuestro medio ambiente, ya que eso va a permitir que a las futuras generaciones que haya, nuestros hijos puedan tener un mejor futuro. Entonces, debería haber más publicidad de eso, donde digan cómo deben reciclar la basura, las personas, o cuando, por ejemplo, si hablamos de Salinas, bueno, hay un tope de personas que pueden ir, hasta ahí nomás, porque hay, en nuestro Ecuador hay muchos lugares turísticos que podemos visitar. Excelente tu opinión, Nelly. Muchísimas gracias. Vamos con el siguiente grupo, el número 4, en el cual estaba Luis. ¿Estás por ahí, Luis? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Luis? Bueno, lo que yo creo que principalmente deberíamos tener cada persona es un poquito de educación ambiental, porque de nada nos sirve que supongamos que vamos a una playa, ¿no? Y nos dice que aquí hay un recipiente para los desechos sólidos, que desechos orgánicos y esas cosas. Ya, pero si nosotros no tenemos un poco de educación ambiental que hemos llevado desde muchos años, desde la casa y todo eso, entonces Eso sí son pienso yo que nosotros no vamos a hacer caso a lo que nos están diciendo, suponiendo estas playas. O sea, poniendo un poquito de ejemplo en la playa de Los Frailes. Este es una playa que está protegida por el Parque Nacional Machalilla. Entonces, en esta playa se encarga un poco de tratar de mantener, digamos, como ya le decía, protegido, que no te dejan ingresar plásticos, nada de alimentos y todas esas cosas. Porque se sabe que los turistas van con, yo qué sé, con plásticos, botellas, esas cosas, y los dejan en la playa al momento de irse. Entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer en esto? Tratan entonces de cortarlo de raíz, nadie ingresa con esas cosas a la playa, entonces así se evita un poco mantener la conservación que existe en este lugar, ya que como nos conocemos, en todas estas playas existe lo que es la anidación de tortugas, que fue hasta hace poco estuvo en temporada de anidación. Entonces yo también estuve por allá, estuvimos haciendo unos voluntariados, entonces nos pudimos dar cuenta que existe poca educación de la gente, porque al momento en las playas están los nidos, y entonces a veces hay personas que entran a las playas con motos, con carros, con bicicletas, o llevan animales, por ejemplo los perros, comienzan a hacer huecos donde están justamente los nidos, entonces esto va dañando también todo lo que es la
los huevos y esas cosas. Entonces, yo pienso que se debe trabajar mucho más de la mano con esto que les decía, un poco de educación ambiental, para ir tratando de ir creciendo poco a poco en este sentido, ¿no? Excelente, muchas gracias, Luis. Tati, ¿tú quieres decirnos algo? Adelante. Sí, buenas noches, espero me puedan escuchar. Yo Sí. solo quería compartirles una experiencia y es relacionada con el tema de que a veces las personas son bastante indolentes en el sentido de que ven la basura en el piso y no quieren recogerla. Entonces yo les quería comentar que una vez estábamos en la playa y tengo un pequeñito de 4 años y él vio que el mar arrastró consigo unas botellas y unos fundas y él comenzó a gritar, mami, mami, tenemos que salvarle al mar. Entonces él se cogió y se lanzó a recoger la basura, independientemente de lo que los demás le digan y de cómo la gente te mira cuando recoges, porque la gente a veces se queda mirándote en lugar de colaborarte y de hacer algo diferente, ¿no? Entonces yo solo quería decir que como turistas ese debería ser también nuestro impacto, ¿no? De si vemos algo, tratarlo de cambiar y no solo decir de los demás, sino de nosotros. Eso nada más. Gracias. Bien, Tati. Excelentes, muchas gracias por sus aportes. Vamos al grupo 5, en el cual estaba Mirelia. ¿Quién nos puede? Mirelia, ¿nos vas a decir algo sobre qué analizaron en tu grupo? ¿Alguien del grupo 5? Claro, verá. Bien. O sea, que el turismo en sí es como cuidar el medio ambiente, porque un turista no es solo porque va a visitar, va a coger y va a tirar la basura y va a dejar ahí todo tirado, porque también se debe cuidar pues de estos lugares que por algo Claro, son turísticos, son especiales para el lugar. muy bien. Excelente, Mirelia, muchísimas gracias. Y finalmente vamos al grupo 6, donde Ani estuvo ahí. Ani. Mientras Ani nos comenta, voy a leer la muy buena opinión de Steven, quien no puede utilizar el micrófono, pero sí nos pone su mensaje en donde dice que su próximo paso va a ser respetar la naturaleza de la zona, evitando contaminar los espacios naturales donde se pueden encontrar animales y plantas endémicas. También evitar hacer compras de objetos fabricados con materiales conseguidos por la casa ilegal. Muy bien, ahí tú entraste a un tema importante que es la calificación de proveedores, ¿no? Es decir, saber que las personas que están vendiendo, sea a las empresas, sea a las personas naturales, también tienen estos principios de responsabilidad en su actuación. Muchas gracias, Steven, por tu observación. Ani, ¿quieres decir algo? ¿Qué analizaron en tu grupo? No, Ani parece que tampoco puede ingresar. En todo caso, voy a compartir esta última pantalla, ¿no es cierto? De esta primera parte, que dice algo que ya dijeron algunos de ustedes. Tu futuro depende de lo que hagas hoy. No es que debemos esperar a mañana, no es que debemos esperar a otras personas para que hagan las cosas. No es que solamente debemos esperar que el gobierno haga tal o cual situación que nosotros creemos que debería ser, o que las empresas, bueno, en la siguiente parte vamos a entrar a qué es lo que podrían hacer las empresas para acoger a un turista responsable. En todo caso, como turistas que somos, pongámonos, si somos empresas turísticas, pongámonos en los pies del turista. El turista dice muchas de las cosas que ustedes han dicho. Quiero llegar a un lugar donde yo vaya a respetar la naturaleza, donde pueda reciclar los residuos, donde pueda reutilizar los envases, donde no exista tanto plástico. Ustedes han dicho, y varias, todas, no varias, todas las cosas que ustedes han dicho, el turista espera llegar y tener en su lugar de acogida. Por lo tanto, la empresa que vaya a acoger a un turista responsable debe estar preparada para ello, ¿no es cierto? Quisiera que por favor
nos diga qué opina sobre qué es lo que deberían hacer las empresas, que nos diga Pamela o José Luis. ¿No? Es que ellos creo que no pudieron contactarse con ninguno de los grupos, por eso les estoy preguntando a ellos. Vamos a ver entonces qué es lo que podría hacer la empresa responsable, es decir, para acoger a un turista responsable, ¿no? Vamos a compartir la pantalla. Y como habíamos hablado, el turismo sostenible es una práctica, ¿no es cierto? Que puede ser gestionada por las empresas. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es cuáles son aquellas gestiones, aquellas formas de trabajar para que cualquier empresa pueda tener un destino turístico sostenible. Recuerden que el destino turístico no solamente es una empresa, ya nos dijo alguna compañera. Aquí entran las empresas de acogida, ¿no es cierto?, de hospedaje, por ejemplo, hoteles, hostales, hosterías, diferentes tipos que hay. También alimentos y bebidas, todo lo que es restaurantes, bares, en general, los que tengan que ver con la venta de alimentos y bebidas. También ingresan todas aquellas empresas que se dedican al ocio, a la aventura, ¿no es cierto?, a la guianza, a hacer diferentes actividades dentro y fuera de los sitios turísticos. También ingresan todo lo que son operadores turísticos, es decir, agencias de viaje, mayoristas, minoristas. Bueno, existe una gran distribución. Los operadores turísticos son aquellos que van a lograr que se comuniquen el turista con la empresa turística, es decir, es el intermediario que logra que los dos puedan comunicarse. Por lo tanto, su papel es fundamental en todo este engranaje de la industria turística. Por supuesto, el Ministerio de Turismo del Ecuador y el Ministerio de Turismo correspondiente de cada país en el mundo identifica cuáles son los nombres y cuáles son las características que debe tener cada lugar turístico, cómo se debe llamar y cuáles son las actividades que cada uno debe hacer, hasta dónde les está permitido. Y eso está supervisado, normado, reglamentado para que cada uno pueda cumplirlo. Entonces, para aquellos emprendedores que estén pensando en el sector turismo, bueno, siempre nosotros estamos a las órdenes, tanto con nuestros cursos ampliados de turismo, cuanto con nuestra asesoría para desarrollar empresas turísticas y encontrar mercado adecuado para la venta de sus productos, ¿no? Y como habíamos dicho, los 3 ámbitos que tienen que ver con la gestión de turismo sostenible tienen que ver con el tema empresarial, económico, financiero, el tema sociocultural y el ambiental. Así que esos son más o menos los 3 aspectos que siempre tienen que estar incluidos dentro de lo que se refiere a la gestión del turismo sostenible. En el ámbito empresarial, ¿qué es lo que puede hacer la empresa para acoger a ese turista responsable? Primerito, tener una práctica, una gestión de sostenibilidad. Es decir, ¿quiénes son las personas encargadas de hacer esta gestión, esta primera gestión, en la cual dice, bueno, mi empresa va a ser una empresa de turismo sostenible? Ojo, el turismo sostenible va en contra de lo que es turismo de masas, de lo que es turismo depredador. Es un turismo, como hemos mencionado durante todo este momento, un turismo que es equilibrado, no solamente con su gestión interna, mas también con la comunidad en la cual se desarrolla y también con el entorno en el ambiente en el cual se está. Entonces, para hacer un plan de gestión de sostenibilidad, primero tienen que estar de acuerdo sus autoridades, los dueños de la empresa turística. No puede una autoridad decir a otra persona, a un colaborador,
de la empresa, bueno, tú ve cómo se hace la sostenibilidad. No, porque la sostenibilidad, como vimos, es un compromiso. Por lo tanto, el liderazgo de la gestión de sostenibilidad viene desde el nivel más alto que tenga en su jerarquía la empresa. En segundo lugar, para que una empresa sea sostenible, tiene que gestionar su calidad. ¿Qué significa calidad? Significa qué es lo adecuado para el sector y para las personas que vienen, que van a hacer uso de las instalaciones del sitio turístico y por lo tanto, cómo maneja esa calidad día tras día, lo cual significa un círculo de mejoramiento continuo de la empresa. Entonces, los sistemas de gestión de calidad en una empresa que se oriente hacia el turismo sostenible es necesario. Se tiene que profundizar e incluir en la gestión. En tercero, tiene que gestionar sus recursos humanos, sus personas, tiene que ser una empresa responsable con sus colaboradores, por lo menos con los salarios básicos de su sector, no básicos del Ecuador, sino de su sector turístico. Qué mejor si es que son más altos que los de la media, porque eso es una empresa responsable con sus colaboradores, que son quienes realmente ayudan y promueven a que una empresa se desarrolle de buena manera. Entonces, la gestión de recursos humanos tiene que tener una buena capacitación, un buen desarrollo, orientar las políticas de salario, también de salida del personal, porque no es fácil que una persona salga de un trabajo. En la pandemia nos pasó que muchas empresas turísticas tuvieron que dejar sin trabajo a sus empleados. Algunas lograron mantener a una parte de ellos, pero entonces la empresa, si es que es sostenible, si es que es responsable, no puede solamente decir, bueno, ya se acabó, ya qué me importa lo que pase con las personas, porque todos somos seres humanos en donde la empresa debe ser responsable de lo actual y proyectarse, ¿no? Entonces, nosotros tenemos varios mecanismos, outsourcing se llama, es decir, outplacement, es decir, de salida, ¿verdad? De cómo una salida adecuada del personal de una empresa puede ser beneficioso y no terminar con odios y rencores por estos problemas. Igual el desarrollo de las personas, es decir, cómo el colaborador de una empresa turística se orienta a su futuro. Qué mejor que tengamos convenios, alianzas, estrategias de largo plazo. Eso va a ser beneficioso para todas las partes. Por lo tanto, en la gestión de recursos humanos se profundiza ese gran aspecto que es la persona, el colaborador que está dentro de la organización. Ni se diga de la gestión financiera y contable. Si la empresa no es rentable, pues, ¿qué va a hacer? No puede hacer nada el próximo año. Si es que la empresa va a quebrar este año, no puede hacer nada, no puede ver ni lo social, ni lo ambiental, ni nada, porque ya se va a acabar. Entonces la empresa tiene que ser responsable en su gestión, tiene que generar los suficientes recursos para poder actuar y adecuar, porque ustedes imaginan que si un turista responsable requiere espacios para todo lo que han dicho ustedes, manejar residuos, respetar la naturaleza, etcétera, etcétera, necesita recursos, necesita infraestructura, necesita adecuar sus espacios. Por ejemplo, el mejor uso del agua, ¿no es cierto? Para eso, pues tiene que saber cuánto gasta, en qué utiliza el agua, para ver cómo el próximo mes o el próximo año mejora esa gestión. Van de la mano de lo financiero y contable. La gestión de seguridad ni se diga, mucho más en nuestro país que estamos ambivalentes, ¿verdad? Estamos entre balanzas que no sabemos si es mejor o peor. Por un lado tenemos un hermoso país lleno de oportunidades para ser sostenible y por otro lado tenemos una inseguridad delincuencial alta, problemas, o sea, cómo gestionamos la seguridad tanto al interior de la empresa cuanto con el entorno y la comunidad con la cual vivimos.
Esa es una de las gestiones más difíciles de llevar porque aquí en la gestión de seguridad no solamente participan las personas que son de la empresa, sino tiene que haber necesariamente alianzas estratégicas con la comunidad, con la policía, por ejemplo, es decir, con las instituciones que están a cargo del sistema de seguridad, etcétera, etcétera. Y en la sexta gestión importante de una empresa es la gestión de comunicación y mercadeo. Cuando nosotros veíamos, cuando hicimos el ejercicio entre expectativas y realidad, eso pasa muy a menudo. La comunicación irresponsable es aquella que vende algo que no es verdad. Venga esta maravilla, uno llega y no ha sido ninguna maravilla y está vendido. Eso es ser irresponsable. Eso no es parte de tener un turismo sostenible y real. Entonces, el tema de comunicación y mercadeo tiene una serie de técnicas y prácticas para poder realmente responder con firmeza. Uno de los compañeros nos decía, podemos utilizar los medios de comunicación para eso, para disminuir el uso de papel y de otros materiales físicos. Tienes toda la razón. En nuestros cursos de turismo sostenible ya amplios, que son de 20 horas, por ejemplo, este es de 1 o 2 horas, trabajamos el tema de redes sociales, de cómo llegar a un segmento de turista responsable más específico, cómo ayudarle a la empresa a que realmente su comunicación sea más efectiva y sobre todo le aliamos con las redes que le puedan ayudar a tener una misma visión. Es decir, no es que una empresa de turismo sostenible está abandonada. Existen muchísimas opciones para que la empresa, una empresa turística que quiera ser sostenible se pueda involucrar, se pueda aliar con otras empresas que ya han tenido éxito en ese camino. Entonces tratamos de que las redes empresariales puedan ser fortalecidas alrededor de esos objetivos comunes. ¿Alguna observación a este punto antes de pasar al siguiente? ¿Alguien quiere mencionar algo? ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos a avanzar entonces. 3 cosas se obtiene cuando una empresa gestiona adecuadamente su local. Primero, que su cliente esté satisfecho. Si es un turista responsable que busca un lugar donde se cumplan aquellas expectativas que él espera de sostenibilidad, pues va a estar satisfecho. Va a regresar, no solamente va a estar satisfecho, va a regresar. No solamente va a regresar, va a comentar, va a llevar una anécdota y va a decir, por ejemplo, en Río Muchacho, que queda en Manabí, que queda cerca de Canoas, ahí los cubiertos que utilizas no son ni de plástico ni de metal. Son elaborados por la comunidad, por el sector en el cual están, que es una comunidad que se llama Río Muchacho, que tiene alrededor de 14 familias o 20 familias. Y los jóvenes elaboran los cubiertos con los cuales comes del mate, de esta fruta mate que tiene una corteza dura o del coco. De tal manera que son cubiertos que son biodegradables, que no estás utilizando un elemento contaminante. Entonces el cliente cuando va allá y dice, bueno, yo quiero realmente participar de un espacio que no sea contaminante, mira esos cubiertos que le sirven en la mesa y está satisfecho y dice, sí, efectivamente, y va y cuenta a su familia con alegría y menciona, ¿verdad? En segundo lugar, el cliente, el turista responsable está dispuesto a pagar un poco más de lo que lo haría el turista normal. ¿Por qué? Porque sabe que existe un esfuerzo de por medio. Entonces la estabilidad financiera de la empresa se va haciendo mucho más efectiva y comprometida. Y también eso le ayuda a abrir nuevos mercados. ¿Por qué? Porque el turista responsable que esté satisfecho de haber asistido allá va a mencionar y dice, mejor me voy allá, en donde, por ejemplo, en Huasquila, que queda en Baeza, mejor dicho, queda en el Valle de Cotundo, cerca de Archidona, allá
puedes encontrar una piscina que está adecuada inclusive para personas que tengan discapacidad. Entonces, ya una empresa sostenible puede ampliar sus horizontes hacia otros mercados que normalmente no son atendidos. O lo que hacen en Manabí, en una de las guianzas que tienen, que se llama All in World, bueno, antes All in Ecuador, después All in Latinoamérica y ahora es All in World. Ellos lo que hacen es llevar a turistas que tienen deficiencia en movilidad, o sea, personas en silla de ruedas, e inclusive llegan a hacer algunos deportes de aventura. Obviamente que el esfuerzo para poder hacer eso es enorme, pero han logrado llegar a nuevos mercados y entonces las personas que a veces no podían ir con facilidad a un sitio turístico, ciegos, personas en silla de ruedas, con ciertas deficiencias mentales, hoy pueden participar no solamente como turistas, sino también como colaboradores de las empresas. Entonces empieza a haber una comunión mucho más profunda entre la empresa y las personas. Muy bien. Esto vamos, en la parte social, que lo vamos a ver rápidamente, ¿no es cierto? Aquí, ¿cómo puede la empresa turística ser responsable ya no solamente con el turista que llega, ya no solamente con sus colaboradores que ayudan a la empresa, como lo habíamos visto, sino también en el lugar en donde se desarrolla? Porque no es fácil llegar a un lugar y poner una empresa turística. Hace un momento un compañero nos decía que justamente hay sectores que están protegidos, ¿no es cierto?, como en la zona de Machalilla, y la comunidad se siente a veces amenazada por el avance de la empresa turística y de los turistas. Entonces, la empresa turística responsable que camine hacia la sostenibilidad debe contribuir al desarrollo, aunar esfuerzos con las empresas. Y así tenemos varias localidades. Bueno, ahora tenemos gran auge en el Ecuador del turismo comunitario. Por ejemplo, los Guaorani Lodge, que queda en el Cuyabeno, en donde la propia comunidad lleva adelante un proceso turístico, en donde se respeta su cultura. ¿En qué sentido? En que la población, la comunidad propia, Guao, está separada de la actividad turística en sí misma, pero actúa a través de sus representantes, eh, eh, tanto haciendo alimentos, acogiendo en un espacio maravilloso, extraordinario, al frente de un lago precioso, pero conservan sus culturas sin mezclar con el turista. Es decir, han logrado desarrollar su actividad de una manera óptima. También el rescate y la protección del patrimonio, eso es importante. A veces vemos cómo se deterioran los espacios patrimoniales, históricos, culturales, que dicen mucho de lo que en ese lugar, en ese sitio, vivió tal o cual cultura. O vive, ¿no es cierto? Que eso es peor todavía, cuando todavía viven. Sin embargo, hay destrucción del patrimonio. Entonces, la empresa turística sostenible lo que hace es primero levantar un inventario. En nuestros cursos nosotros entregamos herramientas para poder hacer estas actividades. Primero, levantar el inventario del patrimonio, es decir, conocer exactamente cuál es el entorno en el cual nos encontramos. El patrimonio no solamente es físico, no solamente es levantar los monumentos o los elementos importantes que hay en la zona, sino también las historias, la sabiduría ancestral, la gastronomía, la medicina, que en nuestro país es tan amplia, ¿no es cierto? La medicina andina, la medicina amazónica, tiene tantos saberes que es necesario levantar esa información para ver de qué manera se adecua a la empresa turística y por lo tanto rescata y protege ese patrimonio importante.
Y claro, ofertar actividades culturales, o sea, apoyar a la comunidad que nos ha acogido a las empresas turísticas, trabajar de la mano. En algunos hoteles, por ejemplo, las comunidades cercanas trabajan en el hotel o elaboran la comida para el hotel. En alguna de ellas que tuvimos la oportunidad de llevar adelante, los amenities, es decir, aquellas pequeñas cositas que están a favor del turista en un local, algunos son jabones, champúes, cosas de esas que están en la habitación, no eran las tradicionales, sino eran propias de la zona, sangre de drago, extracto de guayusa para diferentes cosas, también para limpieza, es decir, aportar con actividades culturales a ese producto turístico que estamos desarrollando. Todo eso tiene que ver con la gestión sociocultural de la sostenibilidad de las empresas. Y finalmente, en el tema ambiental, la empresa que busca un turismo sostenible, primero tiene que trabajar sobre prevenir el calentamiento global. Uy, ya se me pasó. El calentamiento global. Ustedes ya han dado varios ejemplos de cómo optimizar el uso del agua. Saben que el agua es uno de los recursos más mal utilizados en general en el sector turístico. Entonces ahí la responsabilidad de las empresas es grande. Tienen que ver, primero, para poder mejorar, se tiene que medir. Lo que no se mide no se mejora, recuerden. Primero hay que medir. ¿Cómo se mide? Escribiendo. Si no escribes, no sabes. Es decir, tomar nota de cuánta agua utilicé este mes y encontrar cuáles son los puntos críticos en donde existe cierto desperdicio de agua. Uno de ellos, les voy a decir cuál es, que eso sucede muy a menudo. Uno de ellos es la ducha. Una persona va a un sitio turístico, se hospeda y lo primero que hace es averiguar cuál es el de agua caliente. Y para eso ha gastado un montón de agua antes, hasta saber si es que sirve o no sirve. Cuando sería tan fácil solo poner un letrero que diga agua caliente o espere un minuto, deje correr el agua hasta que se caliente. Pero el turista no lo sabe. Por eso lo que decía nuestra compañera es verdad. El turista debería tener conocimiento de cómo utilizar las instalaciones del lugar al cual va para minimizar el desperdicio de energía. Igualmente en la energía eléctrica, ¿no? Cuando hay otras alternativas, por supuesto, hay energía eólica que en Loja está siendo muy utilizada, en Loja, en Galápagos, están siendo muy utilizadas la energía eólica, pero también, por ejemplo, existen hostales es de unas cabañas, ¿no es cierto?, en un espacio geográfico campestre, que utilicen biodigestores cada vez más, biodigestores que producen energía eléctrica a través de la descomposición de los desechos de los animales. Por lo tanto, ese biodigestor puede generar agua caliente y energía eléctrica a las cabañas de Lodge, de tal manera que no necesite utilizar la energía eléctrica normal que generalmente requiere del uso y de la fuerza hidro, ¿no es cierto?, en nuestro país, y también térmica, o sea, con combustible, pero generalmente hidrológica. Muy bien. La gestión ambiental de una empresa que se orienta al turismo sostenible debe conservar la biodiversidad. Acuérdate que un sistema adecuado de biodiversidad es aquel que tiene 3 capas, es decir, una baja, una media y una alta. Voy a poner un ejemplo. Si tú ves un bosque primario, no que haya sido afectado por el ser humano. En cualquier bosque primario tú vas a encontrar plantas que se entremezclan entre ellas en 3 niveles. Unas bajas, que son las que proveen el agua y los nutrientes a la tierra,
unas medias que son las que proveen de protección y unas altas que son las que proveen de sombra y que ayudan a decantar el agua hacia las más pequeñas. De esa manera se conserva un ecosistema. ¿Qué significa? Que si es que solamente es de un solo nivel, que es lo que sucede con los monocultivos, cuando se ha cortado el bosque primario y se ha plantado cualquier planta, cualquier vegetal. Entonces eso no es un ecosistema adecuado, eso no tiene equilibrio. Por lo tanto, la tierra va a afectarse, va a perderse sus nutrientes, se va a hacer árida, se va a perder en el tiempo. Esto va de la mano con la biodiversidad en los jardines. Y ahora también alguien nos comentaba aquí, los huertos familiares. La forma en que ahora los restaurantes cosechan sus propios productos que la tierra misma les da en la zona. Y entonces se están recuperando muchas especies que en el camino se han ido perdiendo porque ha habido una aculturización, porque han venido unas especies extranjeras y las han plantado en nuestro país, cuando la seguridad alimentaria menciona que cada zona tiene sus propios productos, que ellos en la evolución han crecido para satisfacer a esa zona. Entonces, la biodiversidad en jardines es algo que la empresa turística responsable tiene que ver cómo llevar adelante, igual que conservar sus áreas naturales, sus áreas privadas, etcétera, poner sus desechos sólidos en espacios adecuados. Y algo que nos mencionó también, miren que esto es una conversación que la hemos tenido entre todos y que la estamos casi repitiendo. La educación ambiental, eso es importantísimo. Así como el niño de 4 años dijo esa frase que me parece fantástica, que nos mencionaba, voy a salvar al mar, voy a salvar al mar. ¿A quién? Los adultos tal vez ya cometimos los errores, ya destruimos nuestro planeta. Tenemos que hacer algo por remediar y por culparnos y disculparnos, pero los niños tienen su futuro. Los niños son quienes realmente llevan adelante lo que va a ser este mundo y en nuestras manos está compartir con ellos una mejor gestión de nuestras empresas. Muy bien, ¿alguna observación hasta este punto? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, aquí nos comentaba Luis Alberto que los desechos en los ríos pueden ser parte de la afectación para este sistema. Tienes toda la razón, porque uno de los problemas es que los desechos no se quedan solo en el lugar en el cual estos han sido desarrollados, sino que se extienden, porque es el río, llegan hasta el mar. De ahí que, por ejemplo, el camarón ecuatoriano tenga una alta concentración de mercurio en los análisis que se le realizan, ¿no es cierto? Y las empresas que exportan camarón tengan la grave afectación de ver que no se trate de un camarón contaminado, pero no es que se produjo a nivel de la costa, a nivel de las piscinas, sino que viene desde arriba de los ríos donde generalmente ha habido minería, porque la minería utiliza mercurio. Entonces, el momento que entra al cauce del río, llega hasta la costa y eso no se va degradando en el camino hasta llegar hacia los océanos y entonces está contaminando no solamente a la vegetación por la cual pasa, a los pueblos, a las personas a las cuales esa agua sirve, a los animales, pero también a los que están más lejanos. Entonces tienes toda la razón que hay una gran responsabilidad en el uso de los desechos. Eso es algo que se tiene que trabajar muchísimo, ¿no es cierto? Y así, bueno, nosotros tenemos la experiencia de trabajar en proyectos de desarrollo en donde se mira toda la cadena de valor, como se llama, para ver en qué parte de la cadena de valor se requiere fortalecer para que el producto final no solamente es el que hace la empresa, sino el que sirve finalmente. Por ejemplo, en el camarón que estoy dando el ejemplo. No solamente puede decirse que es el camarón porque viene desde el agua, que viene desde la serranía, o sea,
Es todo un proceso que va desde las montañas hasta el mar. Y en todo ese camino se tiene que encontrar en qué parte está ocurriendo tal o cual problema. La empresa turística en sí misma no solamente existe ella sola, sino que existe en la comunidad. Y qué mejor aliada con otras empresas turísticas que actúen de la misma manera. Eso sucede, por ejemplo, en el destino Río Coca, ¿verdad? En Orellana, en la Amazonía ecuatoriana. Ahí es un destino turístico calificado como tal, certificado como tal, en donde hay un sinnúmero de locales turísticos que han conversado entre ellos para apoyarse cómo fortalecerse de una manera sostenible. Entonces hay hotel, hay restaurante, hay agencia de taxis, hay agencia de viajes, hay diferentes actividades en el sector. Todas ellas se comunican, además se refieren. Entonces viene un turista responsable y dice, bueno, quiero movilizarme. Ah, ya, yo le llamo a la agencia de taxis X, el nombre que sea, que ellos le van a llevar en un proceso responsable o sostenible. Entonces, el turista se siente con capacidad de poder actuar ahí, ¿no? Y dice, ya, chévere, llévenme. La agencia de taxis que le va a llevar, pues mira que sus vehículos no consuman tanto combustible, no estén dañados, les hacen mantenimiento permanente, pero también adecuan sus unidades para que el turista vaya cómodo, si es que tiene silla de ruedas, como dije anteriormente, tenga dónde llevarlas, si es que es una familia de varias personas, tenga espacios lo suficientemente adecuados para ellos, puedan llevar aparte sus maletas, etcétera, etcétera. Entonces, es un trabajo mancomunado, es un trabajo en conjunto de respeto a la naturaleza y a la sociedad en la cual se desarrolla la empresa turística. Algunos puntos claves en cómo podemos llevar adelante las 3 R's, ¿no? Reduce, recicla, reusa. Estas buenas prácticas reducen la emisión de gases de efecto invernadero, que como les decía, son las toneladas de CO2 que están en el ambiente. Entonces, que la empresa turística empiece a adquirir buenas prácticas para manejar mejor su organización va a ayudar sustancialmente a que el planeta mejore. Además, la empresa va a ahorrar dinero porque va a consumir menos agua, menos energía, porque lo va a hacer de una manera responsable, cuidando y viendo de qué manera puede administrar mejor el uso de sus recursos. También en ese caso la empresa da un buen ejemplo a los turistas. Como digo, los acoge de una manera importante y la comunidad no se va a ver afectada y más bien va a haber una buena alianza. Van a ser mucho más amigables los tratos entre la comunidad y el local turístico. Entonces, recuerden que el turista responsable busca localidades que sean de turismo sostenible, ¿no es cierto? Porque eso es lo que va a ser la gran diferencia, lo que se haga hoy, cómo trabajemos hoy día. Es responsabilidad de todos frenar el cambio climático y tener un mejor planeta y una mejor armonía de vida. Este es un ejercicio que en una clase anterior lo hicimos. Sin embargo, ustedes van a poder ver la presentación, pueden desarrollar el ejercicio. Si es que tienen preguntas concretas, siempre nos pueden hacer. Si es que quieren profundizar en cursos de turismo sostenible, con todo gusto, nosotros los desarrollamos en 20, 40 horas, dependiendo de la profundidad, sea a título de empresa o sea por personas individuales, ¿no? La mejor manera de empezar es dejar de hablar y empezar a actuar. O sea, no podemos esperar al mañana, hay que hacerlo hoy día. Y de esta manera, pues me gustaría abrir los micrófonos para que me comenten las personas que están aquí, ¿qué les pareció el curso? ¿Cuáles son los temas más críticos que ustedes ven?
cómo se podría mejorar. Muchas gracias. Las personas que les gustaría participar, pues pueden activar su micrófono en este momento. El link de asistencia ha sido enviado por Zoom, por favor, por chat de Zoom, para que lo puedan llenar, por favor. ¿Alguien abrió, alguien mencionó algo? Bueno, Luis Alberto nos dice, es una buena solución el traer o usar autos eléctricos para evitar el aviso de gas tóxico, como quedaríamos con el uso del combustible, Sí, ¿no? correcto, correcto. Exactamente, así mismo es, ¿no? Todos somos responsables del cuidado de nuestro medio ambiente. Eso es verdad. Ya se envió el link para que por favor se registren su asistencia a este curso y también pues esperamos sus respuestas de qué es lo que les ha parecido el curso, cuáles son los puntos que les gustaría que conversáramos. Adelante, Luis, te escuchamos. Bueno, yo quería contar un poco más de información en cuanto usted hablaba sobre los desechos que se arrojan a los ríos. Yo hice mi tesis en la isla Corazón, acerca de metales pesados en el cangrejo rojo. Pero también hicimos en conjunto con otros compañeros tesis en diferentes, o sea, en algunas de las especies que se encuentran en esta isla, más que todo en el mangle ya. Encontramos muchos metales en cantidades elevadas. Por ejemplo, en la especie que yo hice, que fue en el cangrejo, encontramos bastante plomo. Entonces nosotros deducimos que estos parámetros elevados se debe a principalmente en los métodos de pesca que usan las personas, las comunidades que están circundantes a la isla, ya que por lo general usan como las redes, algo así, les ponen plomo para que el peso las lleve hacia el fondo y así poder pescar. Entonces, yo pienso que hay que cambiar un poco acerca de esas metodologías que se usan para pesca y para muchas cosas más, ya que eso es lo que de a poco está degradando más que todo el ambiente y de cierta forma la salud, ya que como yo creo que muchos saben, el cangrejo rojo es un crustáceo que lo consumen creo que en la mayoría del Ecuador. Entonces, ya pueda que estos niveles de metal, en este caso el plomo, pueda que no se vean, no aparezcan de una manera rápida, sino que se van acumulando en la salud y esto va aumentando en la cadena trófica, por ejemplo, va pasando de un animal hacia otro animal. Entonces, yo pienso que es algo de tener mucho en cuenta, porque prácticamente nos estamos matando solos. Claro, claro, por supuesto. Si es que aquí hay empresas de turismo en este curso, díganos qué podrían hacer sus empresas, ¿no? Aquí nos ha escrito Pamela y dice, en zonas turísticas, varias que he tenido la oportunidad de conocer, no existen muchos basureros. Entiendo que la cultura debe ser del turista es pobre en cuanto a contaminación. Sin embargo, las estructuras también deberían ayudarnos a proteger el ambiente. Tienes toda la razón. Mira que algunas empresas desarrollan basureros, claro, que necesitan estar agarrados de alguna parte fuerte, entonces ahí hay metal, pero en general algunos los hacen de madera o de residuos, de tal manera que eso también pueda ser biodegradable. Y también les tratan de adecuar al ambiente en el cual están. Por ejemplo, si es que estás en una zona de sierra,
algo parecido a la piedra, al adobe, que son los materiales, al tapial, que son materiales que se utilizan en la sierra. Si es en la costa, al bambú u otros elementos, plantas, etcétera, que sean parecidas al sector en el cual están localizados. Es decir, utilizar los recursos propios de la tierra para la propia tierra, ¿no? Muy bien tu observación. Gracias. ¿Alguien más que nos quiera decir algo? O Luis Alberto nos dice, muchas gracias por decir que ha sido buena la capacitación. Está en nuestras manos mantener un mundo libre de contaminación. ¿Cómo lo podemos hacer? En nuestro día a día. Empezar por lo más mínimo, empezar por nuestra casa, por la conversación en familia, por ver cómo podemos orientar a nuestros hijos a tener mayor respeto por la naturaleza y el entorno. Y después de la familia, llevarlo a nuestras empresas. No importa que tenga una empresa turística o no, puedo empezar a desarrollar actividades que sean más responsables con el ambiente. Está en nuestras manos cada actividad que hagamos. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos llegado a nuestro curso. En una próxima ocasión haremos el curso de turismo sostenible con otros temas como los estamos viendo en cada ocasión. Ha sido un gusto saludarles y hasta una próxima. Gracias, mi querida Eli. Muchas gracias a todos los participantes por compartir esta tarde de hoy. Y no sé si me pueden regalar un minutito, por favor. Las personas que puedan activar su su cámara, por favor. Un minutito nada más para un agradecimiento fotográfico al Ministerio del Trabajo. Recuerden, regístrese por favor su asistencia para el día de mañana recibir su código de participación, ¿sí? Se pueda descargar el certificado respectivo. Por favor, alguien, que me ayuden encendiendo las personas que pueden, la cámara, por favor. Sí, un minutito, nada más. Apenas hagamos un conteo de 3, me regalan una pequeña sonrisa y nada más, ¿ya? A ver, a cuenta de 3, por favor, me regalan una pequeña sonrisa. Gracias. A ver, 1, 2 y 3. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Mañana tenemos otra charla sumamente interesante. Pues, asesor corporativo. Gracias a mi querida Elizabeth por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Mañana nos vemos a la misma hora, ¿sí? Con el tema de servicio al cliente. ¿Sí? Sí, ok. Hasta mañana con algunos. Gracias, Mariuxi. Igual gracias a Eli, ¿no? Gracias y buenas noches. El día de mañana ya nos hacen llegar, ¿cierto?, los certificados. El día de mañana se les envía vía WhatsApp y correo electrónico el procedimiento de descarga para las personas que no saben. Las que ya saben el procedimiento, pues solo entran y se descargan y ponen el código y tienen su certificado. ¿Y código cuál sería? El código me entregan el día de mañana, ¿sí? Ya, listo. Ok, gracias. Luis Alberto, un gusto, que pasen bien. Chao, chao.